Vamos a empezar con el capítulo 2, donde dice aquí monoteísmo. Empieza hablando o trata de definir. Ya sabemos monoteísmo, hablamos mucho, los noahidas hablan mucho de monoteísmo, porque es saber que Hashem es uno, no son dos, no son tres. Y inmediatamente hay un subtítulo ahí que dice la aparente pluralidad del creador único. Trata de entender aquí esta parte, por qué, cómo puede ser que nosotros como seres creados de Hashem, en algún momento como humanidad, empecemos a pensar que existen dos o tres dioses, o que tal piedra o tal montaña es un dios, o que las estrellas son dioses también. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que el ser humano eh, llegue a un error tal? Por eso se llama aquí la aparente pluralidad del creador único. Él es uno, pero se puede entender en esta creación como si fueran varios para las personas que no tienen las cosas claras precisamente. Y por eso dice aquí, la proliferación de falsas creencias en todo el mundo exige una labor de esclarecimiento previa al estudio propiamente dicho. Es necesario que clarifiquemos algunas verdades básicas de la Torah que a menudo son presentadas por otras religiones de una manera distorsionada, a veces con la intención deliberada de engañar. O sea, a veces en lo que la religión, o sea, religiones más conocidas hoy día, pues estamos hablando de todo el cristianismo en todas sus diferentes formas. Muchas veces los dogmas o las cosas que estas religiones traen son con total intención de hacer esto, de meter un concepto errado. Otras veces no, otras veces precisamente es la mala concepción de estas personas que entendieron a su forma al creador o la divinidad y lo entendieron mal. Entonces, ante todo, el creador es absolutamente uno. Hashem, el creador, no posee intrínsecamente dualidad o pluralidad de ninguna forma. Toda aparente pluralidad que la gente aprecia en eh, el creador que es uno, es resultado de nuestra incapacidad fundamental de concebir y comprender el proceso de la creación y con él la presencia infinita del Todopoderoso. Por ejemplo, ¿qué está hablando aquí? Hablemos de dualidad. No nos vayamos a tantas cosas para hablar de pluralidad. Hablemos de dualidad. Existe bien y mal. ¿Ya? Existe bien y mal. Para la gente que no logra comprender que si Dios es un Dios bueno, ¿cómo puede ser que venga el mal de él? Entonces, ante esa pluralidad o esa dualidad y esa incapacidad de comprender, se generó algo que se llama el dualismo pagano. Entonces se habló de otro ser que es como el gobernante de esa fuerza opuesta y que incluso dijeron que estaba en oposición con el creador, como que en lucha, como si él fuera independiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? Precisamente que en nuestra incapacidad es difícil de concebir estas cosas. Sin embargo, el Noahida, que ya obviamente aceptó las leyes, aceptó la unicidad, aunque a veces no logre comprender la naturaleza del mal, es decir, por qué existe el mal en el mundo, sabe y asegura Hashem es uno. O sea, y esto del Satán que se reveló y que es opuesto a él, eso es una mentira de las religiones. La persona lo dice con emuná, lo dicen con seguridad, pero de pronto no logre comprender cómo se manifiesta o cómo se maneja estas fuerzas. Y mucho más cuando tú ves en el mundo caos, cuando ves guerras, cuando ves violaciones, cuando ves todo tipo de cosas tan negativas que uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Dios, entre comillas, no haga nada? ¿O cómo puede ser que esto se tome fuerza, este mal en el mundo? Entonces, ante esa situación, ante esa paradoja y ante nuestra incapacidad de comprender, muchas personas se conforman aceptando de que de Dios viene el bien y el mal viene de otra fuerza contraria a Dios. ¿Ya? Y tiene lógica. Claro, tiene lógica dentro de lo que puede entender la persona. Entonces aquí el libro Palabras las Naciones no justifica estos errores. Obviamente no está diciendo esto está bien, esto está mal, es obvio que está mal, pero trata de entender por qué el ser humano llega a estas concepciones erradas. ¿Por qué? Porque nosotros no alcanzamos a comprender la unicidad de Hashem, sino hasta cierto punto, y por lo menos los que estamos seguros de estas cosas, de que Hashem es uno, de que Hashem maneja el mundo, de que como dice
la Torá, la vida y la muerte están en su mano, el bien y el mal están en su mano, pues nosotros sabemos que es así, pero de llegar a comprenderlo, no lo comprendemos en totalidad, no lo podemos comprender porque somos incapaces de llegar a comprender completamente lo que es el Creador. Nunca vamos a poder comprenderlo. Él se restringió un poco, no se restringió a sí mismo, que eso es lo que voy a hablar ahorita, sino que restringió un poco la manera en que podemos conocerle. ¿Por qué? No porque él quiso ser egoísta, sino porque no tenemos la capacidad de comprenderle. Entonces él se reveló en la medida que podemos comprenderle, y esto tiene que ver con lo que decía al principio. La medida en que le puedo comprender yo, en mi esfuerzo no va a ser la misma medida en que le puedo comprender Juan o Rafael. ¿Por qué? No porque yo sea rabino. Al final de cuentas, como dice Rabí Judá Levi Donin, cada ser humano se apega al Creador en la medida de sus esfuerzos. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona pues estudia y profundiza y dedica tiempo, va a lograr tener mayor capacidad de entendimiento de ciertas cosas, ¿ya? De ciertas cosas. Y entonces cada ser humano tiene una capacidad diferente. Y por eso lo habla en la Kabbalah, cada cual según su entendimiento. Y así dice Rahman también, por ejemplo, cuando dice, hablando de los hacer de la Dibro, los 10 mandamientos, dice, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem, tu Dios. Entonces, los sabios discuten, ¿acaso esto es un mandamiento? Aquí no parece un mandamiento. El otro se entiende, bueno, guardarás el Shabbat, no robarás. Se entiende que es una orden, un mandato, pero no se entiende aquí de que Hashem diga yo soy Dios y no parece un mandamiento. La conclusión es que sí es un mandamiento, pero está de manera cerrada, vamos a decirlo así, no es evidente lo que está ordenando, pero a través de un estudio se llega a la conclusión de que Hashem nos está ordenando aquí saber que Él es Dios. O sea, tenemos la obligación de conocerlo en la medida en que Él se reveló y en la medida que tenemos la capacidad de conocerlo. La capacidad de cada quien varía y por eso encontramos sabios, grandes sabios como Larisa, como los Rebeín, como el Baal Shem Tov, todos estos de bendita memoria, que lograron una comprensión mucho más grande de lo que es Hashem y la manera en que maneja el mundo. ¿Por qué? En parte también por la naturaleza de su alma, eso es una realidad. La naturaleza del alma del tzadik ya viene con ese potencial. O sea, una persona puede llegar a ser un tzadik, un judío puede llegar a ser un tzadik, pero la realidad, según la Kabbalah, es que no todas las almas tienen ese potencial. Ya, no todas las almas tienen ese potencial y puede ser que alguna que no nació con ese potencial, a través de un esfuerzo y logre cambiar su naturaleza y Hashem le permite, le da, vamos a decirlo así, ese último toque para que logre ese nivel de sadik. Pero estamos hablando de cosas bastante no fáciles. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí. Toda aparente pluralidad que la gente aprecia en el Creador es resultado de nuestra incapacidad. O sea, no es que él sea dos o tres, sino la incapacidad, ya sea deliberada, ya sea la manipulación, o ya sea que en verdad las personas no tuvieron la intención de crear dos, tres dioses, sino que así lo comprendían. eh, y también así de concebir y comprender el proceso de la creación y con él la presencia infinita del Todopoderoso. Continúa, dice el libro, para comprender la relación entre la absoluta unicidad del Creador y las manifestaciones multifacéticas por medio de las cuales Él se revela a nuestro mundo, nos referimos a la descripción que hace la Kabbalah de la creación. Manifestaciones multifacéticas. Está dicho, y la gente también dice, Hashem, Dios es amor. ¿Ya? Esa es una faceta, ¿ya? Una faceta con la que Él se muestra. Él es bondadoso, no hay duda de eso, pero también es severo cuando necesita eh, traer un bien, porque al final de cuentas está trayendo un bien, no es un castigo simplemente porque él desee el sufrimiento de las personas, de sus creaciones, sino porque a través de esto que nosotros percibimos en nuestra incapacidad como un mal, como un sufrimiento, él está trayendo un bien al mundo. Por eso está diciendo en Masel Sotá en el Talmud está escrito de que formar parejas para Shem es tan difícil como partir el Mar Rojo. Entonces los sabios preguntan, ¿acaso es difícil para Shem partir el Mar Rojo? O sea, pero cuando estamos hablando de pareja, la palabra pareja realmente se traduce o se entiende como dos, ¿ya? No necesariamente esposo y esposa. También estamos hablando, puede ser amigo y amigo, o sea, o hijo con papá, etcétera. Son dos personas.
Entonces, cuando el Talmud dice que Hashem hace parejas, se refiere a todo esto, parejas de rectificación, parejas que se ayudan y que deben refinarse, no necesariamente esposo y esposa. No hay duda de que los esposos también tienen que trabajar en su refinamiento. Entonces, pero dice el Talmud, para Hashem es tan difícil crear parejas como partir el Mar Rojo. Entonces, preguntan, ¿acaso es difícil para Hashem partir el Mar Rojo? Entonces, ahí los sabios explican de que en verdad no es difícil. Hashem es todopoderoso, creó el mundo, creó todo lo que existe. ¿Cómo va a ser difícil para él esto? Dicen los sabios porque para salvar a unos, como en el caso de los judíos, mató a otros, ya, mató a los egipcios. Eran malvados, sí, pero a Hashem le duele, o sea, es su creación. ¿Ya? Entonces, para él, hacer parejas puede ser traer algo doloroso para uno y beneficiar a otro, y él le duele. Entonces, y eso que estoy diciendo que le duele también es figurativo, ¿no? Él no le duele como nosotros, ya no es algo que podamos comprender, son antropomorfismos que la Torah utiliza. ¿Ya? Entonces, aquí dice, para comprender la relación entre la absoluta unicidad del Creador y las manifestaciones multifacéticas por medio de las cuales Él se revela, a veces se manifiesta con severidad, a veces se manifiesta, incluso la severidad está rectificada, está en la cantidad adecuada con Gesed, a veces se manifiesta o lo percibimos como benefactor, Él siempre es benefactor, pero a veces es más evidente para nosotros es más evidente, otras cosas no las comprendemos y Él se revela en nuestro mundo. Nos referimos a la descripción que hace la Kabbalah de la creación. La Kabbalah enseña que en términos muy generales la creación consta de dos etapas, ambas descritas utilizando el mismo término hebreo, Simsun. Él disminuyó su luz infinita, y esto se le llamó Simsun, para hacer un lugar ahí también, o sea, es que nos quedamos cortos de palabras, porque lugar, como lo definimos, y lo define la física, es un tipo de espacio, ya espacio físico, pero acá estamos hablando de algo abstracto, ni siquiera había sido creado la materia. ¿Ya? Entonces, aquí también la palabra lugar o hacer un espacio es también figurativo, es algo también mucho más abstracto. Y dice, para hacer un lugar como si fuera para su creación, esto, dice, lo dice en paréntesis ahí, es dicho en sentido figurado para que podamos comprenderlo, pero no desde una imposible comprensión objetiva, o sea, no lo podemos comprender de manera objetiva. Aquí nos quedamos cortos, nuestro raciocinio, nuestro conocimiento, nuestra ciencia se queda corta para comprender esto. Eh, entonces, no se logra comprender completamente, pero por lo menos entendemos el concepto interesante es que él restringió un poco su luz para poder darle lugar a la creación. Entonces dice, si fuéramos capaces de experimentar directamente la luz infinita de Hashem, revelaría su absoluta singularidad y unicidad, pero por el Sin Sum, en nuestro estado normal de conciencia, solo somos capaces de experimentar la revelación de la naturaleza verdadera del Creador a través de su pluralidad de manifestaciones. Entonces, de todas maneras, un principio básico de la fe judía indica que la disminución y la desaparición, entre comillas, de la luz infinita no son literalmente eventos que transformaron la naturaleza de Hashem como creador. Precisamente eso es lo que estamos diciendo hace un momento. Hashem contrajo su luz, pero aún eso no hizo cambiar en nada a Hashem. No podemos pensar que ahora tiene menos luz o algo así. Ya, entonces, esto no cambió en nada a Hashem. Hashem es inmutable, o sea, Hashem no cambia con nada. Eh, pero sí genera un ocultamiento que en nuestra perspectiva nos permite percibir a Hashem de diferentes formas. Por eso a veces recibimos una verajá, una bendición o un buen trabajo y decimos bendito sea Hashem, pero otras veces, como el caso de Job, recibe una desgracia y dice bendito sea Hashem. ¿Ya? Entonces, Job es un ejemplo porque él exaltó a Hashem incluso en la desgracia, porque reconocía la unicidad de Hashem. Entonces, esas son facetas en las que Hashem se muestra, y esto se le llama aquí, el libro lo llama pluralidad, es decir, de diferentes formas Él se manifiesta, pero no significa que Él sea diferentes cosas. ¿Ya? Él es uno solo, y desde nuestra perspectiva, y debido al ocultamiento, se percibe esto como una pluralidad. ¿Ya? Entonces dice, más bien el ocultamiento de la luz infinita de Hashem producido en el espacio que Él preparó para crear la realidad está enteradamente limitado a nuestra perspectiva. Este
desde su perspectiva no existe cambio alguno en absoluto, como dijo el profeta, yo Hashem no he cambiado. Entonces aquí en la Kabbalah se trae mucho esto de que todo depende. Desde la perspectiva de nosotros puede ser una cosa o la percibimos de una cosa, pero la perspectiva de Hashem, o sea, desde él como ser creador hacia a nosotros, él no ha tenido ningún cambio, ni siquiera nunca se ha arrepentido y por eso esas palabras, esos antropomorfismos son solamente figurativos. Dice aquí, la luz infinita original permanece dentro del vacío aparente y continúa brillando ante Hashem. Dice, la luz infinita original permanece dentro del vacío aparente y continúa brillando ante Hashem, igual que como lo hacía antes del proceso creativo. Es decir, para nosotros lo percibimos como un ocultamiento, para él no. Para él sigue teniendo la misma intensidad desde el principio hasta el fin. ¿Ya? Pero el ocultamiento lo percibimos nosotros como seres creados. Solo a nuestros ojos la luz ha desaparecido y este desaparecido es figurativo también porque no desapareció, se ocultó solamente. Al igual que el rayo de luz, desde la perspectiva de Hashem, el sentido de expansión infinita permanece dentro del delgado rayo de luz que permea el espacio primordial a pesar de que no lo podamos percibir. En nuestro mundo físico ilimitado, el último creado, o sea, el último mundo creado, como llamamos en la gráfica, el mundo de Asia, alrededor del rayo luz, de la luz infinita, Hashem se nos presenta a través de múltiples manifestaciones, pero el creador es, fue y siempre será uno y solo uno. En conclusión, la forma, ya sea errada, que muchas personas perciben a Dios como dos, tres o algo así, es precisamente, digamos, resultado de ese ocultamiento, porque si Hashem no se hubiera ocultado, pues a quién se le va a ocurrir tal cosa, pero el mérito está precisamente en saber mantenerse o buscar la verdad dentro de este ocultamiento, que es lo que han hecho muchas personas. Sí, bueno. Dice aquí, continúa el libro, dice, Hashem es uno, singular y único. En referencia a la esencia de la divinidad, los sabios lo describen como uno, singular y único. ¿Ya? Uno implica que la esencia misma de Hashem permea completamente la realidad, o sea, que es uno. Singular, que también puede ser traducido como solo uno, implica que su esencia es la única existencia verdadera, citando a Rambam, toda otra existencia es dependiente de su existencia, o sea, cualquier otra, si hay una realidad de que hay un mal en el mundo, pero depende de él, de hecho él lo creó. Si es realidad de que de pronto puso algún ministro frente a esto, como alguien que tiene que rendirle cuentas, pero a fin de cuentas, esta otra cosa o este ángel o este ministro no es independiente de él. O sea, no cabe, para el que comprende esto, no existe aquel concepto tipo revelación, o sea, de rebeldía de un ángel hacia su creador. Es inconcebible. ¿Por qué? Porque todo depende de él. En el momento que algo, si digamos, hipotéticamente se revelara de Hashem, entonces dejaría de existir, así de sencillo. ¿Por qué? Porque Hashem le da vida, le sostiene a todo. Y el Tania explica, en otra parte, explica de que incluso Hashem mismo le da vida a los demonios, a todos los seres de la Klipot. Y ellos mismos saben que Hashem les da vida, por eso nunca se revelan ante él, así está dicho en el Tania y en la Kabbalah. Entonces, por eso es aquí, solo uno implica que su esencia es la única existencia verdadera, citando a Rambam, toda otra existencia es dependiente de él, de su existencia. En Kabbalah y Hasidut se explica que único en relación a Hashem significa que él desafía a la lógica. ¿Ya? Él desafía a la lógica. Él es la paradoja de las paradojas. Así trasciende absolutamente cualquier polaridad u opuestos. En el contexto de la creación, la naturaleza y los milagros sobrenaturales son uno desde su perspectiva. De acuerdo con nuestros sabios, la unicidad del Creador se halla revelada en su nombre esencial, conocido como el Tetragramatón, porque se compone de 4 letras. Como nos está prohibido pronunciar este nombre tal como está escrito, nos referimos a él diciendo Shem Havaya, el nombre Havaya, que significa ser, de existir. Y lo llamamos también Hashem, que significa literalmente el nombre. Los sabios llaman al Tetragramatón el nombre único o inefable.
destacándolo por sobre los demás que se encuentran en la Torá. O sea, Hashem, no, Hashem tiene muchos nombres, así está dicho, pero a este se le llama único, nombre único. O sea, este nombre sobresale de los demás nombres y también entiéndase nombres precisamente lo que estamos hablando, facetas. Ya, son como facetas con las que él interactúa, esos son los nombres. Pero ¿por qué este nombre resalta o sobresale? Porque la Kabbalah trae de que este nombre también de una u otra forma representa todo lo que acabamos de hablar de la creación. El Simsum, los mundos, hay muchas cosas que se enseñan a través de las 4 letras del nombre inefable. La conciencia divina en cada alma judía es un legado espiritual heredado de los 3 patriarcas del pueblo judío, Abraham, Isaac y Jacob. En particular, la fe en Hashem como uno es una herencia espiritual de Abraham, a quien Hashem denominó uno. O sea, esto explica algo que vamos a ver en el capítulo 3, del tema de algunas diferencias, o sea, hay que decirlo, diferencias más no discriminativas, pero sí hay diferencias en la creación. O sea, Hashem creó animales y sí creó al ser humano, no son iguales las dos cosas, ¿ya? Hashem también creó al pueblo judío, pero en el pueblo judío no todos somos iguales. Están los levitas, los kohanim. Estaba diciendo que hay diferencias, o sea, es una realidad. La realidad es que incluso eso es problemático para lo que la gente o el mundo propone hoy, el tema de igualdad, igualdad de derechos, igualdad de decisiones. Entonces, eso es problemático, ¿ya? Y con respecto a esto que dice, la conciencia divina del alma judía es un legado espiritual heredado de los 3 patriarcas del pueblo judío. En el capítulo 3 va y por eso es importante este libro, porque este libro ayuda a que el Nojida empiece a conocerse a sí mismo. O sea, no, es cierto lo que decimos muchos, de que a veces hay libros que no tienen aplicabilidad al Nojida, ya, porque no está hecho para él, no porque no lo pueda estudiar, sino que qué sentido tiene de pronto que tú estés estudiando medicina y te pongas a ver libros de derecho, ¿ya? No tiene objetivo. Tal vez puedas leer algo de derecho para tener algún tipo de teoría, pero no, lo que es pulir o lo que es trabajar es en lo que estás estudiando, que es medicina. Entonces acá también hay una diferencia que el capítulo 3 va a mencionar, pero aquí está diciendo la conciencia divina en el alma de cada alma judía es un legado espiritual, o sea, para los judíos recibimos eso a través de nuestros patriarcas y por eso mucho de lo que pedimos es por mérito de ellos. Siempre pedimos por Abraham, Isaac y Jacob, por el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, o sea, en mérito de ellos, no pensamos en méritos propios. Y de hecho, eh, para aquel que no nació en el pueblo judío y se convierte, pasa a ser un hijo de Abraham. Así se le llama cuando se le llama Sefer Torah, se le llama su nombre Ben Abraham. Ya, o sea, ya pasa a ser parte también de esta herencia del pueblo judío, de esta particularidad en su alma. Y es en particular la fe en Hashem como uno, es una herencia espiritual de Abraham a quien Hashem denominó uno. Eh, la fe en Hashem como singular proviene de Isaac, que es llamado el singular, y como el absolutamente único proviene de Jacob, quien es llamado el elegido, único entre los patriarcas. Es diferente Jacob también porque fue el único hijo, el único patriarca que no tuvo hijo Reshaim. ¿Ya? Abraham tuvo un hijo Rasha, también Isaac. Entonces, Jacob fue el elegido y además no tuvo hijos Reshaim, pero además de eso, de él también provienen las 12 tribus de Israel y desde ahí se empieza a formar lo que se llama un pueblo como tal. Entonces dice, esto es herencia o sea, esta creencia de que Hashem es uno, de que es singular y que es único, es algo propio de la naturaleza judía. La infinitud de Hashem es incomprensible e inaccesible para nuestras mentes limitadas. Solo podemos relacionarnos con él a través de sus manifestaciones y como ya mencionamos, en general exhiben pluralidad. Presentaremos algunos ejemplos para ilustrar este punto. Voy a leer el tema de la trascendencia y la inmanencia y dejaríamos allí. Y para la próxima clase estaríamos viendo en la siguiente página, la página 40, donde en el título que dice las 4 letras. Con respecto a la trascendencia e inmanencia, lo vimos en el curso, los que estudiaron el curso conmigo de la yeshiva. Tocamos ese tema en un shiur, pero vamos a verlo aquí. También dice, nuestro primer ejemplo es la manifestación dual de Hashem como trascendente e inmanente a la vez. Esto es una paradoja.
Por virtud de esta particular manifestación podemos referirnos al Creador como estando al mismo tiempo más allá de este mundo y de la realidad mundana de nuestras vidas. O sea, eso es su trascendencia. O sea, Él trasciende cualquier cosa, o sea, está más allá de cualquier cosa que podamos imaginar, está más allá de cualquier forma de comprensión de nosotros, aunque Él se reveló, Él se dio al mundo, por eso entregó la Torá, para que le comprendiéramos hasta donde Él quiso que le comprendiéramos o hasta donde Él sabe que podemos comprenderlo, pero realmente Él trasciende todo eso. Él es mucho más que eso. Y precisamente eso lo pone, entre comillas, como alejado de su creación. O sea, Él no es su creación. Él está como si fuera algo completamente distinto y alejado y trascendente. Y paradójicamente, también dentro de nuestro mundo y de esta faceta y experiencia de nuestras vidas personales, su inmanencia. O sea, si hablamos de que él no es su creación y aparentemente se puede percibir como algo completamente distinto o alejado, pues entonces podríamos pensar que Hashem abandonó su creación, Juan de Solón, pero no es así. Él es inmanente, él está implícito también en la creación, porque lo vimos a través de la línea del Cap, su luz bendita del Ein Sof. Entonces él también sostiene la creación. Si él se retirara, pues dejaría de existir. Pero sí, pero tampoco está completamente, eh, por decirlo así, en esta creación, que esa es la paradoja, aparentemente no está. ¿Por qué? Porque se ocultó, se retiró un poco, pero no a tal punto que la creación pueda sobrevivir como algo independiente y ese es el carácter inmanente. ¿Ya? Eso es lo que se llama trascendencia e inmanencia. Digamos unas pocas palabras acerca del significado más profundo de esta ambivalencia. En Kabbalah y Hasidut, estas dos cualidades de Hashem son llamadas la luz que abarca o rodea los mundos. O sea, Or Makif se dice en hebreo. Luz que abarca, luz que rodea. Y hay otra luz que se llama Or Penimi, una luz interior. Eso es lo que acabamos de ver como trascendencia e inmanencia, es lo que la Kabbalah llama Or Makif y Or Penimi. Esta ambivalencia a nivel de la creación es lo que la Kabbalah llama Or Makif, la luz que abarca, y Or Penimi, la luz que llena los mundos, que le da vida desde adentro. También corresponden a la revelación de la luz infinita del Creador antes del Tzimtzum inicial y de la luz del Cap, como ya se explicó. En hebreo, el valor numérico de la palabra Sober, que rodea, es 70, igual que la palabra secreto, que es Sot. El de la palabra llena, Memalé, es 111. El mismo que el de maravilla, Pelé, son tres palabras, cuatro palabras que trae aquí el libro. Esto alude al hecho de que la naturaleza trascendente de Hashem es el secreto que rodea, pero no conscientemente cada punto de la realidad, mientras que su inmanencia, su presencia revelada dentro de cada uno y uno de nosotros es lo maravilloso de la realidad. La suma de los valores numéricos de estas dos frases juntas, Sober Kol Almin y Memalé, Kol Almin rodea todos los mundos y abarca todos los mundos. Ese 181 son temas de gematría. Sorprendentemente, la suma de las palabras Shammai y Aretz, cielo y tierra, es también 681. Esto nos enseña que nuestra experiencia de la trascendencia de Hashem es similar a la de los cielos por encima y rodeándonos y la de su inmanencia. Es como sentir la tierra sobre la cual caminamos, el basamento o el principio de nuestras vidas conscientes. Entonces podemos concluir que ya el primer verso de la Torá, en el principio Hashem creó los cielos y la tierra, alude a la manifestación dual fundamental de Hashem, el creador, en nuestras vidas. O sea, el concepto de cielo y tierra hace alusión a estas dos cosas, a trascendencia e inmanencia. ¿Qué se habla de trascendencia? El concepto de cielo, que el cielo rodea. Entonces, como esa Or Makif, esa luz que rodea. Y la otra es la tierra, que es como esa Or Penimi. Su manifestación rodeando los mundos, los cielos, y su manifestación permeando y llenando los mundos, la tierra. Por cierto, la primera letra de la Torá es la letra Bet, cuyo valor numérico es 2, aludiendo a las dualidades inherentes al mundo natural. Mal y bien, hombre-mujer, o luz y oscuridad es dual, comenzando con la
más básica, que es cielo y tierra, también algo dual, que proviene de la manifestación dual del creador trascendente e inmanente. Es decir, el creador aquí tiene un carácter dual la creación, noche y día, luz, oscuridad, bien y mal, hombre, mujer, todo esto, pero dice, ¿dónde trasciende o de dónde se desprende todo esto? Del principio, cuando Hashem creó los cielos y la tierra. Del Bara Elohim et Hashamayim bet haaretz. En el principio Hashem creó los cielos y la tierra, y de aquí se desprende el carácter dual de la creación, y con el que él también se manifiesta, que es la trascendencia y la inmanencia. Es decir, él rodea su creación, desde afuera le da vida, pero también hay una inmanencia, una parte interna, una luz interna que también le da vida desde adentro. Top, ahí dejamos por el día de hoy. Que pasen muy bien, saludos a todos, que tengan una bonita semana.